sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme, Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. háblenme. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio académica de INTAR, el Instituto de Activismo. Muchas gracias a todo su equipo por la invitación. Y nada, esta tarde vamos a estar conversando un poco a propósito del diseño. Es un reto en general, fue un reto para mí pensar en cómo hablar de diseño. Es un tema que a mí en lo personal me apasiona bastante, pero he tenido siempre la costumbre de hablar en espacio de libertad, como esto digamos que es un espacio en el que el tiempo está limitado, hay una audiencia a la que es propicio transmitirle el mensaje de la manera más coherente posible, pues implicaba un reto para mí, pero nada, he enlistado aquí una serie de cuestiones y vamos a estar hablando sobre este asunto. Mi nombre es Julio López Casal, soy artista visual, vivo y trabajo en La Habana y voy a estar conversando con ustedes a propósito del diseño, supongo que porque independientemente de no ser yo un diseñador convencional ni haber tenido formación como diseñador, sí, a lo largo de los años en mi carrera, me he acercado desde diversos puntos de vista, ya sea desde el punto de vista puramente formal o desde el punto de vista como más conceptual, teórico. Me he acercado mucho al diseño en general, al diseño gráfico en particular, que es de lo que estaremos conversando. Como punto de partida, les propongo pensar en lo siguiente. A mí me ha parecido que es más interesante que tratar de partir del hecho de comenzar a conversar en torno a una idea predefinida de lo que es el diseño, cosa que obviamente pudiéramos hacer de una manera más o menos perfecta, más o menos perfectible. Yo les propongo pensar el diseño de modo general, del modo en que cada cual lo vea, pero girar en torno a dos anécdotas que tienen que ver con el diseño que a mí me han interesado mucho a lo largo del tiempo y yo he decidido compartirla con ustedes. Por un lado está el hecho de que hará ya creo que unos tienen más de 10 años, un documental que está disponible en Netflix, creo, hoy por hoy, se llama Objectified. Objectified es un documental en que hay unas cuantas entrevistas de profesionales de primer nivel
del diseño en general. Es un documental que está enfocado sobre todo en el diseño industrial, digamos, en la producción de los objetos cotidianos con los que llevamos a cabo nuestra vida, ya sean muebles, ya sean aparatos tecnológicos. En el documental se entrevistan a los creativos, por ejemplo, de Apple Computer, de Mac, que como bien saben es uno de los productores de objetos utilitarios más importantes a día de hoy. En este documental, un diseñador, una gran autoridad del diseño de los últimos 50 años, Dieter Rams, en el momento en que él habla en el documental, se ve a este señor, ya un hombre muy maduro, un diseñador experimentado en un ambiente, en un ambiente muy idílico de su casa, con sus plantas y tal. Y él está hablando, en principio, de cuestiones filosóficas, y a partir de un momento empieza a decir una serie de oraciones que se repetían tratando de definir el diseño, y decía, por ejemplo, que un buen diseño es honesto, que un buen diseño es responsable con el medio ambiente, y enumera una serie de cuestiones relativas al diseño, y concluye diciendo que el buen diseño es lo menos diseño posible. A mí siempre me ha gustado mucho esta frase, porque quiere decir que el diseño, de alguna manera, lo que ha hecho a lo largo de los años es un saber, es una disciplina que consiste en aprender lo más posible de la naturaleza. De algún modo, la forma en que los seres humanos nos enfrentamos a la vida cotidiana, el modo en que nos alimentamos, el modo en que generamos comunicación entre nosotros, el modo en que producimos y modificamos la naturaleza en función de optimizar y hacer más cómoda, más efectiva para la comunidad nuestra vida. En este sentido, el diseño ha sido como una especie de puesta en práctica de hacer coincidir los saberes que tienen que ver con la forma, con las buenas formas, con las formas que hemos entendido hasta el día de hoy como formas estéticas, como formas pegadas a la belleza, por usar un concepto estándar, aunque no sea lo más exacto en este momento. El diseño es eso, el diseño no ha sido más que tributar con conocimientos que tienen que ver con la forma a la producción objetual a nuestro alrededor. Y eso incluye lógicamente el diseño gráfico, también conocido de un modo más general como diseño de comunicación visual. Está el diseño de vestuario, por ejemplo, que se encarga de la producción del diseño en torno a el modo en que vestimos. Está el diseño industrial, que es el diseño puesto en función de los objetos utilitarios, como bien he dicho. Y está el diseño gráfico o diseño de comunicación visual, que no es más que la producción de imágenes, de traducción de formas más cercanas a cómo la tenemos en nuestras cabezas. En este sentido, entendamos también las formas como las tipografías, como las letras en general, como esa, esa abstracción y traducción general que se da del aspecto verbal de la vida cotidiana, del aspecto del lenguaje corriente, puesto en función de generar formas. Hay una larga lista de tipografías, hay tradiciones como bien saben, el tipo de letra que se use para emitir un determinado mensaje puede contribuir de manera especial a la transmisión de ese mensaje. También están los colores, también está la relación figura-fondo en el sentido tipográfico de lo que viene siendo el texto y lo que es la imagen de fondo, sea una imagen más neutral, sea un color plano, sea una imagen fotográfica, etcétera, etcétera. Esta anécdota que les he hecho de Dieter Rams es digamos, un paréntesis que les propongo para comenzar esta conversación. Y la otra tiene que ver con cómo
a finales de los años 80, el diseñador David Carson. David Carson es también una figura prominente de la historia del diseño, de la historia del diseño gráfico en particular. Es un diseñador gráfico norteamericano de la zona de la zona de California. También es interesante pensar en que es un diseñador que no tuvo en principio una formación como diseñador como tal, sino que era un surfista que comenzó a hacerse notar en el ámbito del diseño porque comenzó a diseñar una revista dirigida a los surfistas, o sea, que usaba a los surfistas como público meta. Estos diseños de David Carson en la segunda mitad de los años 80 fueron muy rupturistas, fueron muy influyentes en lo que fue después la década del 90, la década del 2000. Es un diseñador muy interesado en trabajar con las texturas, en trabajar las disolvencias entre la imagen fotográfica y la imagen textual, la combinación, digamos, osada de estos dos elementos, el textual y el fotográfico, también osada en el sentido de apelar por el regodeo visual, incluso poniendo en crisis la legibilidad, o sea, la capacidad que podemos tener de leer el mensaje textual en un diseño gráfico. Y David Carson, cuando le cuestionaban el hecho de que muchos de sus diseños priorizaban este aspecto como más estético, que se podían disfrutar desde el punto de vista formal, pero que digamos que no eran del todo efectivos, del todo legibles. Él hacía referencia a cómo su público meta, en este caso los surfistas, estaban más interesados en ver que en leer. Estas dos anécdotas son las que yo propongo como punto de partida para pensar el diseño. Yo soy de los que piensa en esa discusión a la que me he tenido que enfrentar a lo largo de los años. Entre ustedes en la audiencia también puede haber divergentes puntos de vista que tienen que ver con pensar si el diseño es una forma de arte o no lo es. Yo en lo personal siento que no lo es, no en un sentido negativo, no en un sentido despectivo. Yo pienso que el diseño no es una forma de arte porque creo que el diseño es más un servicio que una forma de arte. El arte es, digamos, es una convención desde el punto de vista formal, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista conceptual, una forma en la que los seres humanos han traducido ideas que tienen que ver más con lo poético y lo misterioso en el campo de la forma a lo largo del tiempo. Esto con el decursar de los años, más a partir del siglo XX, se ha dinamitado y ha complejizado mucho esta discusión. Pero el arte, de modo general, no es un servicio. El arte consiste en que un individuo desea enarbolar un proyecto estético, un proyecto artístico, y tiene una relación con la audiencia que no asume compromisos desde el punto de vista comunicativo. Se ubica a la inversa. La audiencia tiene la potestad, la posibilidad de entrar, de tratar de desentrañar este discurso estético, este discurso artístico, y no está mediando específicamente ninguna responsabilidad. En el caso del diseño, para mí consiste en usar muchas de estas herramientas que tienen que ver con la tradición artística, muchas de estas tradiciones, muchas de estas convenciones desde el punto de vista formal, en función de optimizar lo más posible un mensaje o la generación de un producto para hacer más cómoda y más amena la vida cotidiana. En esto yo creo que radica fundamentalmente la diferencia, pero yo creo que para conversar es mucho más interesante, independientemente de que partamos de esto, no pensar en si el diseño es arte o no es arte, de si el diseño es más diseño o menos diseño. Yo creo que sería más saludable para esta conversación asumir el diseño como un modo más de comunicación, como un modo de comunicación que se inscribe dentro de una
tradición que es variopinta, dentro de una tradición que involucra muchos saberes, que involucra muchas convenciones que van desde lo más académico, desde lo que son los diseños producidos por las grandes corporaciones, por las grandes entidades emisoras de contenidos, perdón, y de productos en la vida cotidiana, hasta lo más, digamos, subalterno, lo más simple, es diseño hasta el modo en que una persona decide vestir una camiseta roja y no una negra. Es diseño el modo en que una persona en su vida cotidiana decide, por ejemplo, ya entrando desde en el plano puramente tecnológico, decide tener un refrescador de pantalla en su celular de un tipo o no de otro. Un refrescador de pantalla que involucra lo textual o no, un refrescador de pantalla que involucra una imagen fotográfica o no. Eso yo creo que también es importante tenerlo en cuenta como diseño. A medida que ha avanzado la historia del hombre, sobre todo teniendo en cuenta esta reciente revolución tecnológica que ha hecho un poco más interactiva la relación que tiene el usuario con el productor de contenido, nos hace a nosotros en la vida cotidiana más partícipes de lo que el diseño es, y esto es lo que les propongo como punto de partida. Para seguir conversando, yo he tomado la decisión de seguir ilustrando la conversación. Seguiremos hablando de estas cuestiones a partir de trabajos míos personales. Son trabajos, algunos más recientes, algunos más antiguos dentro de mi producción, trabajos que tienen que ver, que involucran el diseño de una u otra manera. Entonces, en este sentido, le voy a pedir al equipo de producción que ya comience a pasar las imágenes de la primera carpeta. Ya estamos. Bien, bueno, espero, espero que sí, que todos estén viendo cómodamente, que se me esté escuchando bien. Las imágenes que están viendo, que comenzarán a ver ahora en este momento, forman parte de una pieza del año 2014 que se llama eh, Poster Redesign Exercise, o sea, ejercicio de rediseño de un póster. Eh, fue una pieza que concebí específicamente para una exposición colectiva de artistas cubanos en Montreal, y la exposición giraba en torno, un poco usaba como eje, la presencia y la participación de mujeres, de figuras femeninas en el arte cubano, en la producción simbólica cubana de modo general. Yo me interesé en, eh, en aportar en este sentido desde el diseño específicamente, y usé como base esta imagen de un diseño de los más prominentes, de los más famosos dentro de la tradición del diseño cubano, que es esta imagen en que se puede ver como una mano sostiene un fusil, y la parte inferior de esa mano, lo que vendría siendo el antebrazo, es el cono sur. Este cartel es de la diseñadora Cela Pérez, es un cartel del año 1970 específicamente, producido para la revista Tricontinental. La revista Tricontinental fue una revista que se produjo, impresa desde finales de los años 60 y durante los años 70 y 80, que producía una entidad llamada OSPAL en Cuba, Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina. La revista es una revista importante dentro de la tradición de las revistas cubanas, sobre todo posteriores al triunfo de la revolución en 1959. Fue una revista magníficamente diseñada, una revista de contenido, sobre todo tipográfico, de contenido que tenía que ver, como
como bien indica el nombre de la revista Tricontinental y la entidad que la auspiciaba, la organización esta de solidaridad, la revista compartía contenido que tenía que ver con la solidaridad, con los tipos de luchas políticos sociales que se libraban sobre todo en estos entornos del tercer mundo. Y la revista tenía la característica de que siempre cada uno de los números, también se hacía es importante decir que se hacía una tirada larga, sobre todo no solo por hacer llegar la mayor cantidad de números ejemplares a el lector hispano, sino que también la revista se hacía una tirada en francés, se hacía una tirada en inglés, incluso tenía momentos pensados en lenguaje árabe, o sea, para países del Medio Oriente y tal. La revista tenía la característica de que siempre en la página central, como pudieran ser las revistas de música o las revistas de cultura popular de la misma época en los contextos capitalistas, tenían un póster en la página central que siempre el póster variaba, por ahí pasaron diseñadores como Alfredo Rosgar, como Olivio Martínez, como Rafael Morante, y bueno, la diseñadora Acela Pérez, que no tiene una obra tan notoria como otros diseñadores, pero que este cartel es muy prominente dentro de lo que es la historia de la revista Tricontinental, y es un cartel que, a mi modo de ver, ilustra mucho el concepto de diseño general de la revista Tricontinental, que no solamente trataba de tener en cuenta generar un diseño que fuese de primer nivel, un diseño que fuese efectivo, un diseño que fuese atractivo, sino que se trataba de jugar con que pudiese llegar a la mayor cantidad de público posible, teniendo en cuenta que se trataba de países del tercer mundo, se trataba de tener en cuenta la posibilidad de generar una comunicación visual que no perdiera de vista el hecho de que muchas de las personas que probablemente tuvieran esa revista en sus manos, para personas sobre las cuales se escribía desde la revista, personas para las cuales se generaba el diseño de la revista, eran personas analfabetas, o sea, personas que eran incapaces de poder leer el suplemento textual de la revista y poder entender. Entonces, en ese sentido, se trataba de generar un diseño que no siempre le diera prioridad a lo tipográfico, por esto del hecho de que mucho del público al que iba dirigido no sabía leer y escribir. Y yo creo que este diseño lo ilustra de manera perfecta. En la imagen no se ve bien, el cartel original tiene un membrete en la parte inferior que decía Jornada de Solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina en 4 lenguas distintas, bien pequeños. Eso, un texto ya pensado para quien pudiera leerlo y tuviese el cartel delante, pero el cartel como cartel, el cartel como grito en la pared, como se dice mucho desde la teoría del diseño, era perfecto. El contraste entre el anaranjado y el azul, la forma de la mano perfectamente descifrable con el fusil, la forma del cono sur del continente latinoamericano son como la prioridad de impacto de esta imagen. Entonces, he hecho toda esta historia para contar cómo mi ejercicio de rediseño del póster, en lo que consistió mi pieza, fue en que yo generé 10 formatos cuadrados, no rectangulares como el cartel original, en que lo que hacía era inscribir solamente a líneas la misma imagen calcada de manera exacta del cartel de Acela Pérez, pero inscrito en un cuadrado y omitiendo esta parte del cono sur para darle más prioridad a la mano con el fusil y sacarlo de contexto y introducirlo en un contexto, digamos, más general. El diseño está reproducido en serigrafía a línea porque el objetivo era como verán en el resto de las imágenes, en el espacio de exhibición a partir sobre una mesa con unas plantillas que realicé previamente con un
diapasón grande de colores distintos de spray, darle la posibilidad al público que asistía a la muestra de completar ese ejercicio de rediseño. Mi punto de partida era proponer esta imagen de la mano sosteniendo el fusil, pero yo daba la posibilidad de colorear la forma de la mano y del fusil del color que cada cual quisiera a partir de estas plantillas, y también la posibilidad de introducir distintos textos. El ejercicio de rediseño consistía sobre todo para mí en hacer como una especie de experimento, en moverme del diseño, digamos, más convencional, de generar un diseño, de producirlo a partir de la técnica de impresión múltiple que se deseara. Involucrar además, en primer lugar, al público e involucrar técnicas más artesanales, más apegadas al artesanal, como puede ser el estarcido de pintura con spray y el hecho de poder caligrafear con marcadores sobre la superficie, también dando toda la libertad de que las personas pudieran asociar un determinado texto con esta imagen. La experiencia fue maravillosa, participaron desde niños que como bien saben también suelen relacionarse con más puridad y con más libertad en este tipo de interactividades, hasta personas adultas, personas que eran hispanohablantes, personas que eran francohablantes, personas de distintas edades, y el resultado luego se expuso. Esto sucedió el día de la inauguración, y luego el resto de los días se mostraba a modo de display esta mesa con los botes de spray que se habían usado, las plantillas, y sobre la pared colgados en una especie de tendedera estos diseños que produjeron las personas, el público, que asistió a la muestra. Pasemos al segundo grupo de imágenes con el resto que tengo para compartir con ustedes. Estas imágenes que están viendo son las portadas de los números de la revista de la Vagancia en Cuba. La revista de la Vagancia en Cuba fue un proyecto que tuve aproximadamente entre el año 2014 y el año 2018, 4 años en total, de producir, de generar una revista impresa de modo totalmente independiente. Fue un proyecto que llevé a cabo todo este tiempo con mi amigo, el escritor Santiago Díaz Menéndez. Somos amigos desde hace muchos años, somos dos personas que compartimos mucho tipo de cultura, mucho tipo de consumo cultural, mucho tipo de consumo literario. A lo largo de los años, de nuestros años de formación, de nuestros años de estudiantes, y siempre pensamos en que en aquel entonces el contexto cubano de revistas literarias, de revistas de corte cultural, estaban segmentados de modo muy específico. No había espacio para un tipo de producto cultural, ya fuese textual, ya fuese de ilustración, que jugara más con lo jocoso, con el humor negro, con lo políticamente incorrecto, incluso con hacer lecturas, digamos, transversales o paralelas a las lecturas que hace la cultura oficial de lo que es la cultura cubana de los últimos años. Durante mucho tiempo nos lamentábamos de que estos espacios no existieran, y un buen día, uniendo un grupo de imágenes y de ideas, nos dimos cuenta que podíamos tener acceso a producir la revista de un modo muy modesto,
con una tirada muy pequeña para al menos hacerla circular entre algunos amigos y personas que pudiesen estar interesadas. Santiago es escritor, fungía como editor, escribía un gran por ciento de lo que era la revista, pero también se encargaba de rastrear de alguna manera entre conocidos, incluso entre personas que dentro de la ciudad íbamos localizando que tenían que ver con la escena más underground, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista literario, y darle espacio dentro de esta revista. Entonces, sobre mí caía la responsabilidad de la parte completamente visual. Yo empecé a generar estos diseños para la revista, yo maquetaba y usamos como punto de partida como inspiración, por decirlo de una manera más exacta, dos momentos que a nosotros nos interesaban mucho dentro de la cultura cubana. Uno es la revista, el periódico La Habana Elegante del siglo XIX, donde colaboró el poeta cubano Julián del Casal, y lo otro era la revista Orígenes, el proyecto liderado por el poeta intelectual José Lezama Lima, alrededor del cual estuvieron vinculados otros poetas cubanos como Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marrús, Gastón Vaquero, Lorenzo García Vega, etc. Para mí, yo hice una interpretación totalmente libre de el modo en que durante muchos años yo vi estas revistas y el lugar que ocupaban dentro de mi espacio sentimental, por llamarlo de alguna manera. Estas revistas hablan de un momento específico de la cultura cubana, de un momento en que se produjo la cultura cubana de un modo muy particular, una manera también sobre todo de leer La Habana, de leer la ciudad, de leer el sistema de referencias culturales que operaba en esa Habana republicana, en esa Habana del siglo XIX, vista a la luz de personas que estaban produciendo desde el siglo XXI. También, obviamente, contaminado con otros imaginarios que provenían del consumo de música rock and roll, también de otras formas de otras formas y de otros paradigmas estéticos que pudiesen tener que ver con momentos del siglo XIX. Para mí fue muy importante a partir de un punto la gráfica de inspiración Art Nouveau, por ejemplo, y también, por supuesto, darle prioridad a personajes dentro de la cultura cubana. Por ahí tal vez pudieron identificar a Vigilio Piñera, a José Lezama Lima, también movernos entre este tipo de dibujo como más jocoso, más humorístico, más onírico, más apegado al surrealismo y formas como más convencionales. La experimentalidad a la que yo me di en estos diseños era una experimentalidad contenida. Para mí el punto de partida es lo más básico de lo que son las convenciones del diseño, que es que en la parte superior de un formato rectangular, usemos como ejemplo las revistas impresas tal cual las vimos mientras fueron cotidianas, anterior a la revolución de lo digital, con digamos, el cabezal de la revista en la parte superior, digamos que el medio para la imagen de más alto impacto, la imagen para lograr, digamos, el gancho con el espectador y los subtítulos en la parte inferior. Yo trataba de no salirme, digamos, de esa convención y lo que hacía era como dejarme llevar. En este caso, yo, volviendo a la lógica de lo que hablábamos inicialmente, de que el diseño es un servicio puesto en función de darle prioridad a la legibilidad, teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de que puedan leer de la mejor manera posible la audiencia, el espectador, el público potencial al que va dirigido este producto
producido en serie. En este sentido, teníamos como más restringido este diapasón, porque no era una revista con la que nosotros lucráramos desde un punto de vista, perdón, no era una revista a la que tratamos de darle un alcance más allá de un grupo reducido de amigos. Lo que tratamos fue de generar una especie de sinergia comunitaria, por llamarlo de alguna manera. Obsequiábamos uno o dos ejemplares a una persona y le pedíamos que la leyera, que se la pasara tal vez a otra persona si se la quería recomendar, pero que se ocuparan también de que esa persona la cuidara, de que esa persona también se la hiciera llegar a otra persona, de que la cuidara también por el hecho de que era una revista que se producía en el papel más común de los papeles, no se producía en cartoné ni en cartulina, siempre de manera monocroma, y era una revista que por supuesto que se podía ser más maltratada por la cotidianidad. Y entonces aspirábamos a que ese fuera el público de la revista, siempre un público reducido y un público con el cual yo como diseñador, por decirlo de alguna manera, fungía como diseñador independientemente de que era un producto con raíz totalmente artística. Yo como diseñador aspiraba a la comodidad y a la comprensión y a la complicidad, por decirlo de alguna manera, con ese espectador interesado en lo no convencional, interesado en lo underground. Pasemos entonces al tercer y penúltimo grupo de imágenes que les voy a compartir. Esto tiene que ver con otro proyecto de producción en serie, pero todavía más artesanal. Estas imágenes que están viendo de camisetas son todas camisetas diseñadas bajo la rúbrica de uno de mis proyectos creativos que se llama Probable Probable, así la palabra sin espacio ni nada, como si fuese la palabra probable a continuación de la palabra probable, como si fuesen una sola palabra, y es, digamos, una marca, a falta de mejor palabra, de camisetas, pero es sobre todo un proyecto de producción de camisetas. La creé en el año 2016, fue el resultado de un taller que tuve el gusto de pasar con estudiantes de una escuela de diseño de Los Ángeles, la Otis Art and Design School. Fue como una especie de workshop y mi ejercicio final fue la producción de 10 camisetas iniciales en las que hice variaciones del primer logotipo que tuvo el proyecto, que hacía una combinación de la palabra probable y repetida como a modo de reflejo, impresa de modo totalmente artesanal a partir de una plantilla calada en cartulina y la impresión sobre el textil en algodón de las camisetas, que eran camisetas recicladas, adquiridas en tiendas de segunda mano. También para mí eso era muy importante, lo es todavía. El proyecto Probable se interesa en generar camisetas de edición limitada, en generar camisetas sobre todo, aunque no es una camisa de fuerza, producidas de manera artesanal y generar diseños sobre todo que tuviesen que ver con la relación que yo tengo con las personas que yo veo por la calle, que veo también obviamente a través de las redes sociales, a través del modo virtual, con las que yo me identifico. No es un proceso de reflejo, yo no veo en estas personas un espejo, sino personas con las cuales yo siento que tengo una relación y a partir de ahí me dejo llevar y por eso pueden ver que puede estar tanto una imagen de la cantante cubana Celia Cruz, que ocupa un lugar importante dentro de mi background cultural. A mí me gusta creer que
es un elemento común, Celia Cruz, en el mapa sentimental de muchos cubanos en muchos lugares del mundo, y esto es un ejemplo de lo que sucede. También trato de hacerlo con slogans, con, con determinada palabra que pueda estar en el imaginario colectivo. Hice uno de los primeros diseños totalmente tipográfico que hice, tenía la palabra garrapata, y el segundo tuvo la palabra panetela, por ponerles dos ejemplos al azar. Son dos palabras que además instigan a la polisemia. Me interesa la posibilidad de cómo el espectador, cómo quien luce la camiseta, cómo quien la está viendo, se pueda relacionar, perdón, con la palabra garrapata o con la palabra panetela desde su punto de vista, desde su punto de vista especial, desde su punto de vista irrepetible, y a partir de ahí generar una especie de conexión y de diálogo que no es verbal, que no es un diálogo que se materializa, es un diálogo que tiene que ver más con complicidades, como decía ahorita. Es un diálogo que tiene que ver más con la manera en que consumimos la cultura de masas, la cultura más globalizada, y cómo podemos encontrar el modo, esos pequeños intersticios que son pequeñitos espacios de libertad en medio de un contexto en que todo tiende a estar tan estandarizado, en que todo lo consumimos de manera tan preelaborada. Esta era la intención fundamental de este proyecto, y así ha sido hasta el día de hoy. Por último, mostrarles, por favor, si producción me ayuda con las imágenes ya de esta cuarta rúbrica. Lo que están viendo, estas imágenes puramente textuales, hacen referencia, como tal vez algunos se habrán podido dar cuenta, a nombres de presos políticos. Quise concluir con esta imagen porque los tres proyectos que les mostré anteriormente, el ejercicio de rediseño del póster, las portadas de la revista de la Vagancia en Cuba y las camisetas de Probable, para mí, en lo personal, como creador, tienen que ver más con pulsiones que tienen que ver más con lo artístico, en el sentido de lo que les comentaba al inicio, de que no hay un compromiso específico de legibilidad y de transmitir un mensaje específico para con la audiencia posible. Están para mí insertados en un espacio de más libertad, independientemente de que usen y de que yo recurra constantemente a herramientas, a soluciones visuales que son propias de lo que es hasta hoy la tradición del diseño gráfico. Independientemente de esto, para mí tienen que ver mucho más con lo artístico. En este caso de las imágenes textuales que les estoy mostrando con los nombres de los presos políticos, como pueden ver, está encabezado, priorizado en blanco el nombre del preso en cuestión, está secundado por información ya como más precisa. La fecha a partir de la cual la persona fue detenida, el caso que le fue fabricado para ser, para ser procesado judicialmente, y por último los eslogan o hashtag, como prefieran llamarles, haciendo un llamado de atención sobre el hecho de que en Cuba sí hay presos políticos y que estas personas deben estar libres. Este proyecto, estas imágenes, esta campaña, a mí me gusta llamarla así, en caso de que lo sean, yo sí la realicé pensando un poco más como lo que yo pienso que es el proceso mental de un diseñador en términos más convencionales, porque en este caso yo sí siento que estuve más cerca
de prestar un servicio. Estas imágenes que están viendo, esta campaña fue generada a partir de discusiones, interacción e intercambio entre algunos de los miembros del 27N y a partir de la necesidad de llamar la atención sobre el asunto de los presos políticos. Es tan vertiginoso, es tan complejo la manera en que se ha vivido la relación con la represión, con el presidio político, con el modo en que desde el contexto de Cuba el Estado, la seguridad del Estado trata de coartar, trata de frustrar la sinergia entre los integrantes de la sociedad civil y cómo todas estas frustraciones que se suceden, todos estos eventos que se atropellan unos de los otros, hace que a veces queden lejanos en la distancia, cuando no perdidos totalmente en el imaginario colectivo. Sobre todo, quiero decir, el hecho de que hay personas presas por razones políticas en Cuba. A mí se me ocurrió que un modo podía ser a partir de una plantilla estándar, en este sentido, de usar una misma tipografía, un mismo tipo de color para llamar la atención sobre el nombre de una persona, su proceso, la fecha desde la cual está encarcelado, generar como una especie de canto obstinato, como una especie de mantra, por usar una palabra que me viene ahora mismo a la mente, pero sobre todo de generar un proceso de insistencia que fuese legible, en primer lugar. En este caso no me di el lujo de regodearme en cuestiones visuales que pudiesen interferir en la legibilidad del mensaje, y aspirar a que este mensaje llegara de la manera más contundente posible a la audiencia. Yo soy de los que creo que un mensaje, siempre su efectividad es una aspiración. No todas las personas leen de la misma manera, independientemente de que asumamos como están perfectamente instalados en el imaginario colectivo determinados lugares comunes. La palabra lugar común, como saben, forma parte de las guías de esta charla, que es algo así como el diseño entre el lugar común y la originalidad. Yo estoy pensando en el lugar común desde una noción para nada peyorativa. Estoy pensando en el lugar común como ese consenso, en el lugar común en el sentido en que entre nosotros los hispanohablantes estamos dentro del consenso, que ya tiene muchos años, nos excede a nosotros en el nacimiento, de que una casa es una casa, y una casa es el espacio en que habita una persona con un colectivo que en principio es familiar, etcétera, etcétera. La casa en este sentido es un lugar común, y en este sentido los lugares comunes facilitan y posibilitan la efectividad de la comunicación. En este sentido fue que yo me quise insertar en esta especie de campaña con los presos políticos, asumir el lugar común de nombrar una persona, su fecha de encarcelamiento y su delito fabricado como aspiración a llamar la atención sobre que con esa persona se está cometiendo una injusticia, a llamar la atención sobre el hecho de que se está cometiendo una injusticia con un colectivo, con un grupo de personas que han sido vulneradas dentro de un contexto político-social específico, como es el caso del contexto cubano. Entonces, hasta aquí lo que yo había pautado inicialmente para conducir esta conversación. Aspiro, por favor, a que hagan cualquier pregunta. Esto yo quiero sentirlo efectivamente como una conversación. Quiero imaginar que no estoy a través de una pantalla, sino que estoy rodeado de un grupo de personas que, por la razón que sea, me está escuchando con atención. Espero que no sea
por el hecho de que yo estoy planteando un dogma, ni mucho menos. Simplemente he querido compartir con ustedes una serie de ideas que giran en torno a lo que yo creo que es el diseño, a lo que yo creo que es importante para entender el diseño como parte indisoluble de la vida cotidiana de nosotras, las personas, en la sociedad de hoy, en el siglo XXI. Si tienen alguna pregunta, soy todo oído para ustedes. Bueno, mientras llega alguna pregunta, si llegara, también compartirles que a mí me parece que eh, es importante no perder de vista que el diseño gráfico, en este sentido, como, como tradición, como saber organizado desde dentro del espacio de la academia, etcétera, pauta y establece una serie de jerarquías que tiene que ver con el proceso natural, lógico, de alguna manera, al que nos enfrentamos cuando desde la academia, digo en este sentido, entendido como espacio de enseñanza que trata de sistematizar el conocimiento, la información, en función de transmitir a los estudiantes de la manera más efectiva posible estos saberes, aspirando a que en el futuro puedan ser profesionales duchos en esa materia. En este sentido, la tradición del diseño, como en todas las tradiciones académicas, establece ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo este conocimiento se ha asentado. Por ejemplo, tomemos como punto de partida la tipografía helvética, por decir el nombre de una de las tipografías más famosas que aún hoy se siguen usando en el diseño contemporáneo. Hay un consenso bastante generalizado entre especialistas de todo tipo, diseñadores o no del mundo del diseño, en que esta es una tipografía que cumple con los estándares más, más efectivos en cuanto a lo que es legibilidad, en cuanto a lo que es forma, etcétera, etcétera. Esto es una manera, obviamente, de entenderlo. Esto quiere decir que la tipografía helvética, que forma parte de las tipografías sans serif, que son conocidas sobre todo desde los inicios del siglo XX. Las tipografías sans serif son las que no tienen el serif. El serif es este elemento que le llaman a veces la patica. Imaginen, por ejemplo, una letra R como desde la tipografía Times New Roman, que la puede ver cualquiera en en, en la, en el software Word para escribir, tiene como estas paticas. Estos son los serif. Según las convenciones del diseño, las tipografías sans serif, o sea, las tipografías que no tienen estas paticas, son más legibles. Los tipógrafos han priorizado este modo, esta convención de asumir la tipografía como, como proyecto para darle gran prioridad a la efectividad y a la legibilidad del mensaje. Pero, por otro lado, les decía, esta es una convención. Sin embargo, un asunto que a mí siempre me ha interesado desde el punto de vista del diseño, teniendo en cuenta sobre todo lo tipográfico, es que si bien es cierto que estas tipografías que han sido calibradas a lo largo de los años, que han sido diseñadas en función de optimizar la legibilidad, estas tipografías cuando tienen el color correcto, sobre
entre el fondo correcto y el tamaño correcto son muy fáciles de leer, sobre todo cuando uno está en la vorágine urbana o incluso enfrentándose a lo que uno ve en la pantalla del celular o del dispositivo. Este tipo de tipografías garantiza que el mensaje pueda ser leído con rapidez y en principio, esto garantizaría que el mensaje llegó con más efectividad. Pero a mí me gusta, a mí me interesa mucho también ubicarme y ponerme en el lugar de lo que vendría siendo la antípoda de esto, o sea, un contexto en que hay cierta convención tipográfica que no prioriza la legibilidad como esta sans serif, como esta helvética, son tipografías más abigarradas, como pueden ser las tipografías de la tradición de la tradición Art Nouveau o de determinadas tradiciones tipográficas anteriores al siglo XX. Pensemos también en, en estas góticas capitales que tienen muchos floripondios alrededor cuando se va a comenzar un párrafo y luego uno se enfrenta a caracteres como más convencionales o, por ejemplo, la tipografía de los carteles psicodélicos de la tradición hippie que tiene que ver con todo este imaginario del rock and roll en los años 60 sobre todo, pero también 70. Yo creo que esta otra antípoda es importante tenerla en cuenta porque si bien es cierto que es ideal para el espectador poder desentrañar el mensaje de la manera más cómoda posible en el menor tiempo posible como lector, porque recuerden que también estas imágenes están compitiendo con toda una generación de imaginario propio de la cultura de masa que lo rodea. Si bien esto es cierto, también es cierto que cuando cierto elemento logra llamar la atención por sí mismo, la persona por supuesto que si tiene la posibilidad, si no tiene otra urgencia ante sí, pues sí se regodea y sí trata de desentrañar el mensaje. Si esto no fuese así, eh, los grandes conflictos y las grandes discusiones en torno a las cuestiones que tienen que ver con el diseño gráfico se hubiesen solucionado con este tipo de tipografías convencionales, limpias, clean, propias de las tradiciones de diseños más sofisticadas. Y no es así. El propio reciclaje que se da dentro de la cultura de masas, obviamente también dentro del diseño, se debe a que no hay verdades absolutas ni en un paradigma respecto a la tipografía helvética, ni en otro paradigma, por llamarlo del mismo modo, dentro de la gráfica psicodélica y dentro de estas tradiciones visuales que son más abigarradas y que tienden más a lo ilegible. Esto yo creo que es muy importante para entender el diseño desde el punto de vista tanto histórico como desde el punto de vista vivencial en la vida de hoy, en pleno siglo XXI, año 2021, en que nos enfrentamos a el consumo cultural de una manera que es mucho más dinámica, que es interactiva. Entonces, bueno, nada, si hemos llegado a este punto, no hay alguna otra pregunta, agradecerles una vez más a ustedes en primer lugar por haberme escuchado todo este rato y una vez más, por supuesto, a instar al espacio académica a todo el equipo del instituto. Gracias por la oportunidad y les deseo un feliz, perdón, resto de día.
cosas.